¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que reflotamos mejor que nunca, mejor hablar. Desde el año pasado que no estábamos haciendo este espacio, pero cuando vale la pena desempolvar marcas y espacios como este, bueno, es porque el país lo necesita. Y hoy serán muy buenos los prisioneros, a todos nos gustará, pero hay algo claro que hemos aprendido, que nadie sobra. La marcha de los que sobran, el baile de los que sobran, no corre. Es bueno escucharlo, pero como un recuerdo de una buena canción, pero es un muy mal tema. Así que no se ofenda a nadie, los seguiremos escuchando, pero no seguiremos haciendo caso, porque aquí están todos integrados. Y los quiero invitar a conversar esta noche, a hablar, a conversar ese viejo deporte, esa vieja práctica que a veces dejamos de lado. ¿No es así? Queremos saludar de inmediato a Cristian Barkin. Cristian, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estamos? Un profesional de la conversa y de la calma, de la reflexión y del a paso lento y a fuego lento. Cristian, gracias por gracias venir por confiar en mí e invitarme en este momento tan difícil de poder decir algo que sea significativo. Sí, Mariana Ewing también, muchísimas gracias por estar aquí, Mariana. Gracias por invitarme también y con estas personas que estamos. Sí, por supuesto. Ricardo Paredes, rector del Duoc, economista, muchísimas gracias, Ricardo, por Muchas estar aquí. gracias, Matías. Privilegiado también de estar aquí. Sí, pues, aprovechar estos espacios de la televisión pública y un hombre que conoce de estas conversas, de la fuego lento, de cosas que están tan desprestigiadas como la cocina, pues se usan para lo malo, el guaripola de la cocina, de la conversa, del sentarse, del estar hasta que lleguemos a acuerdo. No nos da tanta vergüenza, ¿no? Genaro Regada, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Un representante de la cocina en el buen sentido de la palabra, ¿no? He sido cocinero, sí. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Pero cocinero auténtico. A ver, sí, claro. Y bueno. Sí. El estímulo para partir a esta conversación, porque no son entrevistas ni mucho menos, es... a mí me ha llamado la atención, conversaba con periodistas de La Nación de Buenos Aires recién, en un programa de televisión, y les decía, muchachos, si llaman a las 9 es un Chile, a las 9:15 es otro Chile, a las 7 era otro. Hemos pasado desde los saqueos a las antorchas y saltando, y también conviven las dos cosas. Un Chile muy raro. A ver, tú que tienes más años en la política, a ver si nos explicas algo, Genaro. Lo que uno debiera decir en una frase muy manida, yo solo sé que nada sé. Sí, bueno, claro. Porque yo el jueves pasado vivía en un Chile tan distinto, han pasado 96 horas, que es un tiempo cronológico muy pequeño, pero en tiempo histórico ha pasado un decenio y medio, porque el país tuvo un cambio. La patria vieja era el jueves. Claro, la patria vieja, y en consecuencia estamos frente a una realidad que uno no sabe. Muy brevemente, yo hace unos 2 meses planteé en un seminario que me invitaron de que el país, y Mariana que es historiadora, este país cada 30 años tiene una gran crisis. La República Pelucona duró 30 años. Vino la República Liberal, duró 30 años. Vino la República llamada parlamentaria, que no lo fue, duró 30 años. Hasta el 91. Vino la República del 25, que duró 40 años. Y hoy día yo creo que lo que está muriendo, es fea la palabra, pero lo que está agotado es lo que podríamos llamar esa República de la Concertación. Yo soy parte de eso, tengo el mayor respeto, pero que se agotó, se agotó. Y entonces estamos enfrente de un mundo nuevo que no sabemos qué características tiene, pero que hay que construir. Ahora, a mí no me sorprende ni me amarga que los países tengan crisis. A mí lo que me amargaría es que no supiéramos salir de la crisis. Ese es mi... Es que Mariana, tú que eres historiadora, algunos de esos términos de trienio, de 30 años, de 3 décadas, eran muy duros, pues. Uno de los que mencionaste estuvo con Revolución del 91. Terminó con Guerra la Civil. Revolución del 91. Otro de estos terminó con golpe. Otro, o sea, a veces terminan... si este va a ser el fin de un proceso y el inicio de otro, no ha sido tan grave. O sea, yo creo que la marcha de hoy devuelve el optimismo, porque hasta ayer uno veía más la violencia, mucha gente también reprimida, militares en las calles. Hoy día que haya salido más de 1 millón de personas, tantos jóvenes, muestra también una ciudadanía no solo empoderada, sino que tiene un ideal.
quiere una sociedad más justa. Hay demandas muy diversas ahí, pero había algo que era común, que quieren una sociedad mejor, más justa. Y los jóvenes, que yo creo que han llevado el pandero de esto, es legítimo que tengan sus propias causas. O sea, aquí hay un agotamiento de un tiempo que se termina y el inicio de otro. Ahora, el gran desafío es estar a la altura para enfrentar esta crisis. Yo pienso lo mismo que Genaro. O sea, hoy día se requiere diálogo, 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 generosidad y poder realmente... No es fácil, porque uno no ve cuáles son los interlocutores, pero tener una disposición positiva para abordar... yo creo que de esto podemos crecer y no terminar en un golpe militar como terminamos de otras crisis. Cristian Barken, voy a leer un tuit muy reciente del presidente de la República, quien quiera comentarlo. La multitudinaria, alegre y pacífica marcha de hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos. Sebastián Piñera. Bueno, como tuit, como mensaje, sería muy mezquino decir que no es un mensaje positivo. Ahora, sin embargo, yo creo que aquí hay un problema y es que ojalá que las palabras se acompañen de cambios reales y de acción. Yo creo que una de las cosas que produce más molestia, sobre todo entre la gente joven que es muy exigente en esto, es la esquizofrenia entre el discurso y la acción. Entonces, si eso se va a traducir en acción, obviamente que hay que aplaudirlo. Si eso va a quedar solamente como palabras que se las lleva el viento, obviamente que va a producir más indignación. Entonces, como ha habido tanta palabra y tanta cosa dicha, a propósito de los cambios de estado de ánimo, un día se dice una cosa, después se habla de la guerra, después se habla de la unidad. Entonces, aquí también hay una generación política, o los políticos, la clase política, que ha quedado enredada en sus propias palabras y hay una crisis del lenguaje, diría yo. Yo creo que las grandes crisis de las civilizaciones comienzan cuando se comienza a deteriorar el lenguaje. Y en ese sentido uno podría decir que el tuit del presidente Piñera apunta en una dirección correcta, más que en la declaración, por supuesto, en que declaró la guerra en la noche y todos los chilenos quedamos en un estado de pánico o de paranoia. Pero la crisis, el lenguaje es tremendamente importante. Yo veo un deterioro, no el lenguaje como de la Real Academia de la Lengua, que hablemos bien, sino que de verdad las palabras tienen un peso. A mí me gustó mucho una carta que mandó Agustín Esquella, un intelectual que yo admiro mucho en Chile, que decía hay que cuidar las palabras, hay que cuidar el lenguaje. Y yo creo que el deterioro del lenguaje, lo vuelvo a repetir, no es un tema de hablar el español culto formal de la Real Academia de la Lengua, sino que las palabras tengan peso, que las palabras vayan acompañadas de acción, de compromiso. Y todos tenemos que hacer una tarea en ese sentido, sobre todo los políticos. Yo creo que la política es también pedagogía. A mí me gusta la frase de Pedro Aguirre Cerda, cuando decía gobernar es educar. No solamente asegurar la educación para todos, sino que el gobernante educa. El gobernante es un educador, es un modelo. Tú decías al comienzo que es bueno tener estos espacios de conversación. A mí me da la impresión que la política chilena ha quedado atrapado en la farándula, la televisión también ha quedado atrapada en la farándula, todos hemos quedado atrapados en la farándula. Y parece que el país también nos está pidiendo tomarnos más en serio temas profundos, salirnos de la farándula y ir hacia una línea que yo llamaría más de un país que se preocupa de temas sustantivos. Por ejemplo, educación. La educación, y la educación no se da solamente en la sala de clase, se da en cómo nosotros transmitimos a través de los gestos y a través del lenguaje también una manera de vivir y de ser. Y también nacen nuevos lenguajes. También hay que estar abierto que probablemente esta crisis va a traer un nuevo lenguaje y va a traer una nueva política. Ojalá que sea eso, ¿no? Ahora, Ricardo Paredes, hemos estado una semana bien esquizofrénica porque nos pasamos del optimismo que estamos ahora porque vimos antorcha y vimos una celebración casi como clasificatorio mundial, pero no nos olvidemos que ayer estábamos muy tensos, ha habido semanas donde el gobierno lo hemos visto complicado políticamente, digámoslo, entonces hemos estado en unos altos y bajos medios peligrosones, pues. ¿Tú sientes que el gobierno le ha costado adelantarse, que ha sido muy reactivo y que no ha tomado la pauta, no ha tomado la delantera? Y entonces el presidente, aprovechando este vuelito de esta tarde-noche, si debiéramos esperar algo de él. A ver, difícil eso, o sea, fácil responder de que sí, que se ha demorado porque
Si se hubiera adelantado con los 30 pesos, tal vez esta gota que rebalsó el vaso no se hubiera producido. Creo yo que el gobierno ha ido avanzando. Hay sin duda demoras, pero tenemos que situarnos, creo yo, en este contexto de incertezas enormes. Hoy día tenemos mucha gente, y nosotros los economistas cometimos un error bastante recurrente, por lo menos con nuestra actitud, de plantear cosas como verdades casi absolutas. Y hoy día estamos bastante seguros de que nada es cierto, no tenemos una razón precisa de lo que explica esta situación hoy día, ni tampoco de la solución. Y entonces yo creo que la modestia, la humildad, la tranquilidad es una cosa importante que no se debe confundir con la falta de liderazgo. Yo creo que ha faltado las dos cosas. Falta, humildad por un lado, para reconocer que no se sabe tanto, que tenemos que avanzar, y por otro lado, liderazgo para decir, este es el camino que tenemos que tomar. Si el gobierno se demoró o no se demoró, me cuesta decirlo, porque siempre cualquier medida que se tome, y si se toma muy al principio, puede tomarse también como debilidad y dar pie a nuevas exigencias. Genaro, tú estuviste en La Moneda, tú fuiste ministro secretario general de la Presidencia. 3 años. 3 años. Una cosa es ser analista, una cosa es haber sido ministro de Educación, en fin, rector de universidad o intelectual. Pero otra cosa es estar cuando las papas queman, estar cuando la presión llega a las puertas de tu oficina, cuando hay que tomar decisiones, cuando se sube el tono, me imagino, del diálogo, ¿qué miércoles hacemos? Entonces eso te puede generar empatía también con las personas que están tomando decisiones, ¿no? ¿Qué debiera estar pasando hoy día en La Moneda y cómo crees tú que se pudiera encauzar esto desde ahí? Bueno, yo creo que uno vio una manifestación linda, pero esto no es ninguna solución. Esto es una notificación de que estamos frente a un problema gravísimo. ¿El más grave desde el retorno a la democracia? Yo creo que en los últimos 40 años no hay uno más fuerte. Cuando tú tienes 1.250.000 personas en la calle en Santiago, esa gente está clamando algo y no lo va a solucionar en un gesto. El presidente de la República tiene que tomar resoluciones muy importantes y si no lo hace, esta presión social va a estallar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué resolución? Te diría, por ejemplo, para hablar de economía. En este momento, durante un tiempo, aquí se ha hecho como que el 11º mandamiento es la regla fiscal. Yo te digo, hoy día, ante la demanda ciudadana, si yo fuera presidente de la República, diría, olvidémonos de la regla fiscal, dupliquemos el déficit fiscal, aumentemos el endeudamiento y enfrentemos de una manera como no lo hemos enfrentado nunca el problema de las pensiones y el problema de la falta de equidad. Ahora, los economistas me van a decir, mira, me van a decir, mira, es que esto no es posible. Oye, cuando hubo que salvar el sistema bancario en Chile en el año 82, se puso un 24% del producto. Es cierto que después de eso la deuda subordinada se pagó, sí, pero al principio se puso. Cuando Obama tuvo la crisis del 2008, puso una cantidad enorme de dinero. Entonces, si hoy día el gobierno no tiene una propuesta muy sólida en materia de equidad, de igualdad, de pensiones, estamos locos. Y yo creo que la propuesta que ha hecho el presidente hasta el día de hoy, hasta el momento, es muy pobre. Termino por esto. Muy pobre. Muy pobre. Hemos calculado con algunos economistas que les tengo mucho aprecio, de que el paquete que ha alargado el presidente es el 0,4% del producto. Esos mismos economistas le han preguntado al ministro del ramo, ¿y cuánto hubo que poner para el terremoto? 2,5% del producto. Entonces, si para el terremoto pusimos 2,5
y para este terremoto social ponemos el 0,4, no estamos dando el ancho. Esa es mi impresión. A ver si nos contesta un economista. No, a ver, yo creo que los economistas tenemos la obligación, y esta es la visión que tengo, de plantearle a los políticos cuáles son los costos de tomar una medida u otra y cuáles son los beneficios. Sin duda que una regla fiscal estricta tiene bastantes beneficios y salirse de ella, algunos costos seguramente en crecimiento. Ahora, yo estoy seguro que la misma recomendación, el mismo balance se lo puede hacer hace 10 días atrás el mismo economista a un político que hoy día, pero el político tiene que ponderar cuándo es más importante o qué costo que está arriesgando en cada momento. Y hoy día es más claro que llegar a tener un déficit mayor, usar fondos soberanos o buscar un camino, digamos. En el momento de romper el chanchito, uno tiene lo que General dice, si tuvimos chanchito es para romperlo algún día. Este es el momento. Sobre todo, perdón, no quiero. Sí. Chile tiene uno de los déficits fiscales más bajos de América Latina. No debe ser el más del 1,3%. Estados Unidos tiene 4,7% de déficit fiscal. China tiene 5%. ¿Por qué me voy a tener que, en este cuadro de convulsión social, no puedo yo llegar y decirle al ministro de Hacienda, mire, ¿sabe qué más? Aquí vamos a hacer un programa, pero vamos a tener que incrementar un conjunto de cosas que está la gente reclamando, porque si no lo atendemos, va a quedar una crema. Sí, una sola cosa que me parece importante, que cuando uno hace dirige parte de ese déficit o parte de ese gasto en inversión social, sea, digamos, inversión social es integración social, educación, etc. Es distinto a hacerlo, por ejemplo, en reducir el TAG o bajar el impuesto a los combustibles. Entonces, yo creo que ahí simplemente... Sinceramente de acuerdo contigo que esto no es para... pero es necesario. Sí, porque si no... Mariana. Igual, o sea, yo creo que siempre el equilibrio es importante. Entonces, aquí tenemos que equilibrar y hay que hacer algo mucho más audaz para responder a demandas de la ciudadanía que son muy diversas. Y yo creo que no todas son económicas. Aunque obviamente que el tema de las pensiones, el tema de la carestía de la vida, especialmente del sector o de la salud, son fundamentales. Pero también hay demandas que tienen que ver con fin a la corrupción, con la impunidad, con la seguridad ciudadana. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, alcaldes, lo conversábamos, como la alcaldesa de La Pintana o otros alcaldes que están contentos porque hay carabineros en sus poblaciones. Bueno, ahí yo creo que hay un tremendo tema. Pero tampoco podemos desdeñar el crecimiento económico, porque al final, cuando el país crece menos, también las remuneraciones crecen menos, los empleos crecen menos. O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio? Y creo que ahí hay que ser más audaces. Probablemente hay que reasignar presupuestos. Hay presupuestos que hay cosas que pueden ser simbólicas, pero otras que no son tan simbólicas. A lo mejor hay que poner más recursos, sacar de una parte y poner en otra. Pero siempre el equilibrio, y yo creo que no nos podemos olvidar del crecimiento económico. No tenerlo como prioridad uno, pero también reconozcamos que lo que hemos vivido hoy día en Chile, y lo que vivimos, por ejemplo, el viernes pasado, que en el fondo fue unos atentados con 19 estaciones de metro, todo eso genera inestabilidad también para las inversiones, etcétera. Y el mercado es cruel, como dijo mi padre. O sea, aquí no cuesta nada
que las empresas se lleven su plata a otra parte, donde les rinda más. Por lo tanto, es un equilibrio muy complejo, pero sin duda que hay una demanda de equidad que es necesario resolver. Cristian, este equilibrio entre la ortodoxia, porque también nos ha dado dividendos ser responsables. Sí, sin duda. El equilibrio fiscal hoy día es una mala palabra, pero ha sido un buen papel de antecedentes para Chile. Lo que pasa es que a lo mejor nos pasamos de la ortodoxia a la audacia que dice Mariana, romper el chanchito. ¿Cómo ves tú, que estás un poquito en el otro mundo mirando? No, estoy con los pies en la tierra porque yo camino alto en la calle. No, yo te he visto, sí. Pero no estás en el tráfago de la cosa. No, ni soy economista, ni soy político, sino que soy un profesor de literatura. Claro. Y agradezco la confianza de haberme invitado a alguien de ese mundo de la humanidad a conversar aquí. Pero se ha usado la palabra equilibrio fiscal. La palabra equilibrio es tremendamente importante para gobernar, para mantener un país. Fíjate que los griegos consideraban que el gran pecado la llamaban la hubris, que es la desmesura. Cuando tú te sales de la medida de la desmesura. Los chinos también en el Tao Te Ching hablan del Tao, que es la armonía. Y resulta que aquí en Chile lo que ha pasado es que hemos sido desmesurados. Los empresarios han sido desmesurados. Una cosa es el legítimo afán de conseguir riqueza, que yo lo encuentro muy genuino, y Adam Smith como fuente del capitalismo me parece bien y no hay que demonizar la riqueza. Pero una cosa es la riqueza y otra cosa es la concentración excesiva de la riqueza. ¿Ya? Entonces, si uno va analizando los distintos... Una cosa es el poder y otra cosa es colocar el poder como el único fin. Todo eso va produciendo desequilibrio y desmedida. Y yo creo que hay que volver al equilibrio. Algo pasó en la sociedad chilena que se rompió una armonía. Se rompió nuestro Tao interior, por decirlo así, ¿no? Y ese Tao no es solamente un tema económico. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mariana. Yo creo que aquí hay un tema espiritual, de conciencia, cultural. Se ha hablado poco de la dimensión cultural, porque siempre la cultura se la nota como que si fuera un lujo y además para las élites. Para la élite y se reduce el presupuesto. Eso es falso. Fíjate que Gabriela Mistral, a quien quiero recordar esta noche aquí, la madre de Chile, y hay que volver a esa madre y volver a leerla, dice, así como es la escuela, será la nación entera. Cuando uno ve a no sé cuántos cientos de miles de jóvenes que andan en la calle pateando piedras, con mucha rabia, con mucha bronca, con una violencia nihilista, ¿no? Que se nota que no han tenido la contención ni familiar, ni educativa, ni nada. Uno dice, ¿qué ha pasado con la educación? Yo creo que hemos perdido años en discusiones de educación, no en los temas de fondo. Yo, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo soy profesor. Yo creo que hay que invertir, no en colocar más iPad en las clases, yo eliminaría los celulares de la sala, los sacaría. Haría de la educación un espacio de desintoxicación virtual, ¿ya? Y sí invertiría en los profesores, en la capacitación de los profesores, en el apoyo al docente que está hoy día tremendamente estresado. Y creo que hay países que toman esas decisiones. Nosotros estamos copiando siempre diciendo Singapur. Bueno, ¿qué hizo Singapur? ¿Qué hizo Finlandia? Son países que pensaron primero. Dijeron, ¿dónde vamos a colocar las fichas? ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? Yo creo que hemos perdido mucho tiempo en no pensar. La ley docente recién, para ser justo, acaba de poner 2.000 millones de dólares en los profesores. Porque y hay que seguir. Tampoco seamos tan autoflagelantes. No, acaba de pasar el gobierno de la presidenta Bachelet. Es cierto. Ahora hay que ver cómo también se reparten esos recursos, cómo funciona el Estado para que sean eficientes. Con aumento de los salarios de los profesores en parte, y en buena parte. Sí, Ricardo y Mariana. Pero es insuficiente. O sea, yo creo que, bueno, es verdad que no alcanza para todo, entonces hay que ver dónde priorizar. Yo comparto que el tema de los profesores es fundamental, porque la verdad es que hoy día, hemos hecho muchas reformas que tienen que ver con la institucionalidad, que tienen que ver con el financiamiento, pero no hemos hecho las reformas importantes para que nuestros estudiantes aprendan a relacionarse mejor, aprendan a conversar mejor. Yo creo que estamos viendo también un cambio de época tan grande. Los jóvenes se comunican por WhatsApp y por otras aplicaciones que uno no sabe, que nos quedan completamente grandes. Pero cada vez saben menos expresarse, cada vez saben menos debatir. Entonces se empieza a generar una manera de relacionarse que no respeta al otro, que trata de imponer su visión, se sienten molestos por cualquier cosa. Hay
algo ahí que al no relacionarse directamente, mirándose a los ojos y conversando de cosas más profundas y leyendo o escribiendo, yo creo que estamos formando una generación que le cuesta relacionarse. Quiero un cortito porque tiene que ver con esto mismo, porque tiene que ver con el tema de la virtualidad. Una sola frase, te voy a decir, de un político francés cuando vino la crisis de la inmigración, estalló en la cara de todos los dirigentes políticos europeos. Y entonces se le acercan a este político francés que se llama Jacques Delors, del Partido Socialista, y le dicen, pero ¿cómo nos pudo ocurrir esto? Que es lo que nos estamos preguntando y se está preguntando en la casa, ¿cómo pasó esto en Chile? Y entonces Jacques Delors dijo, claro que nos pasó esto, porque en vez de estar estudiando y pensando, estábamos tuiteando. Y yo creo que lo que necesitamos hoy día también, no digo que sea lo único, pero creo que es fundamental, es volver a pensar. Y que la educación sea lo que tú dices, desde la educación cívica, educación ecológica. Los colegios no pueden ser lugares para sacar cabros a conseguir un título. Eso no es educación. Perdimos el norte en la educación. Yo quería, digamos, estando de acuerdo, quería plantear o mostrar un lado que es muy lindo y me ha tocado dirigir al DUOC, que tiene 107.000 alumnos y que es una representación de Chile realmente, donde uno un poco en la dirección está lejano, pero cuando me ha tocado conversar con los alumnos, la preocupación fundamental es por los demás. El tipo de temas que se tocan ahí por parte de alumnos hombres es nuestra preocupación por las mamás estudiantes que no tienen con quién dejar a la guagua y por lo tanto nosotros tenemos tiempo limitado para cuidarle la guagua cuando lleva la guagua a clase. O sea, ¿tú no ves ese individualismo? No, solo conversando. Entonces, ¿a qué voy? Que de repente nosotros nos hemos quedado en números, en Gini, que el Gini para todos los efectos ha caído. O sea, no es la desigualdad, no es el Gini. La pobreza, no es la pobreza porque la pobreza ha caído. Es el doble clic que te dice dónde está lo cotidiano. Los alumnos, cuando ven que llegan en la mañana algunos sin desayuno y que en la noche tienen que, mamás llegan con las guaguas que se la dejan a otros para ir a clase o entran... ¿Deshumanización un poco? Ese tema, hacer el seguimiento de lo cotidiano, de repente nos va a iluminar cuáles son los problemas. Sí. Y lo cotidiano, creo yo hoy día, es el largo camino en el metro. Es el ¿cómo se llama? El maltrato del funcionario público, de la persona, digamos, que está, del jefe. Ese tipo de cosas que yo creo que han sido un conjunto de cosas que han ido saturando y que reflejan esta explosión. Si me permites, mira, tal vez yo estoy de acuerdo en el tema educacional, sin duda, pero desgraciadamente yo creo que estamos en presencia de una urgencia. Y aquí tiene que haber una agenda urgente, porque este país no resiste 15 días más sin que esto se agrave. Entonces yo soy partidario de una agenda corta y después de una agenda mediana. En la agenda mediana incluso pongamos hasta la reforma de la Constitución, ¿por qué no? O la dictación de una nueva Constitución, pero eso está en lo mediano. Pero en lo inmediato nosotros tenemos que responder, pero muy luego, al tema de las pensiones, de los sueldos y de la injusticia inmediata. Si no lo hacemos, esto va a crecer y va a crecer. Eso es bajar la fiebre, bajar la fiebre. Claro, no, pero eso además, es lo inmediato. Sí. Y el tratamiento sí, Matías, vendrá después. Pero ¿eso dices? Si yo estuviera planteando de que aquí vamos a destinar un 10% del producto a esto, yo sería un irresponsable. Pero si me plantean de que este paquete es el 0,4% del producto, la irresponsabilidad está en el otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? Pongamos aquí una suma importante de dinero que el Estado de Chile lo puede. ¿Para qué? Para llegar y establecer un nuevo esquema. Pero si nosotros nos vamos al puro diagnóstico, no estoy diciendo que nadie lo haya dicho, pero si nos vamos al puro diagnóstico y a la pura espera, en 10 días más, en vez de estar celebrando la marcha,
vamos a estar celebrando una protesta muchísimo más dura. Bueno, ese es el y Estado que eso es lo dice. que siento. Sí, pero Sí, yo el equilibrio, estando sí, de yo acuerdo- estoy de acuerdo yo contigo. estoy de acuerdo que hay urgencias, evidentemente que lo tengo claro, que hay una realidad material y de sobrevivencia. Pero también es cierto que la política pareciera estar devorada por la urgencia, y que llevamos varias décadas o varios años en que los políticos están devorados por la urgencia o por las agendas cortas. Y resulta que la cosa ha estallado igual. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay cosas que hay que solucionar ahora y que tener como foco principalmente a la gente más humilde, al pueblo de Chile. No olvidar ese sujeto hoy día, que el que está sufriendo hoy. Estoy de acuerdo con eso. Pero cuando yo digo la educación, para mí la educación es una urgencia. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí me entiende? La cultura es una urgencia. Sin duda. ¿Me entiendes? Pero y yo ahora- creo que detrás de todo esto hay mucho más que simplemente un malestar puramente social o puramente económico. Ahora, y en ese sentido yo creo que hay que decir qué es urgente, que hay que pensar primero. Porque si empezamos a tomar medidas, Piñera presentó una serie de medidas, es una aspirina, ¿ya? Sí. Que son loables, no estoy Oye, una queriendo ser aspirina de mezquino. 1.200 millones No, de dólares, está bien. para que la pongamos en... Pero como lo presentó un poco Genaro ahí, pareciera más bien una aspirina. Pero yo no sé nada de economía. ¿Sabes lo que haría yo? No sé de economía, se me ocurre, me lo dijo un amigo hace poco. ¿Por qué no se baja el impuesto del pan? Eso sería una medida que va directo al bolsillo de la gente. Porque lo otro, la quitada del impuesto va al Estado. ¿Y el Estado cómo administra hoy día esos recursos? ¿Lo está administrando bien? ¿Qué pasa con nuestro Estado? Porque el Estado no ha sido, nadie tomó la tarea de modernizar. Rebajemos el impuesto del pan. Partamos con esa medida, pero al mismo tiempo, con rebajar el impuesto del pan, que va a tocar los bolsillos, ahí donde el pobre paga impuestos, en el kilo de pan que compra todos los días. La educación también es el pan de la que vive el país. Y el país tiene alma, no solamente tiene cuerpo, el país tiene alma. Y yo creo que aquí hay una protesta también que viene del alma profunda del país. Entonces, lo que pasa es que requerimos sentarnos, lo que estamos haciendo un poco acá, en un ejercicio de conversación, a pensar. Necesitamos gente que piense, economistas. No hay que castigar a los economistas y eliminarlos, pero hay que tenerlos un poquito a raya. Hoy día están como en Totalmente de acuerdo. capilla, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay que tener, son como los nuevos sacerdotes de la hechicería moderna, los economistas. Tienen que estar los economistas, pero también hay que invitar a filósofos, también hay que invitar, Sí. ¿o no, Mariana? En otros Educadores. países, ¿Ah? en Así otros o ciertos países, ojo. los filósofos, los artistas, tienen influencia también en el diseño de las políticas. Aquí pareciera que no, que tiene que ser un grupo reducido de personas que son muy especialistas. Pero yo quiero hacer una acotación. Yo creo que este malestar no es solo en Chile. O sea, estamos viendo un malestar bien globalizado. Y tiene que ver con la globalización. Y tiene que ver con temas que no solo son económicos, tiene que ver con la dificultad de la vida de hoy para mucha gente, que tiene que ver con algo económico, pero también con qué pasa con los hijos, cómo las estructuras de las familias, los dos padres que tienen que salir a trabajar. Tiene que ver también, yo creo que con la desigualdad, que no es un fenómeno solo chileno, y la ostentación de la riqueza. Yo creo que ahí hay algo que irrita. Este era un país mucho más sobrio y se ha puesto un país ostentoso, nuevo rico, prepotente. Tiene que ver con la prepotencia, tiene que ver con frases desafortunadas, como las que oímos, sí, varias. y que no hay que repetirlas, porque yo creo, no quiero repetirlas porque creo que nos tenemos que poner en otro lugar, y en el lugar de empezar a ser positivo y no decir tú hiciste esto, tú hiciste lo demás acá, sino que buscar cómo somos capaces de, desde adentro, pensando que queremos Chile, que queremos mejorar la vida de los chilenos, somos capaces de ponernos de acuerdo. Ricardo, esta tarde conversaba con Sebastián Bowen, que es el director ejecutivo de Techo. Me decía que él, en las cosas que cuando uno pone, y aquí los economistas tendrán algo que decirnos, el consumo como el combustible de nuestra economía, que nos ha llevado a buen pie también, a buenas cosas también, pero cuando nos pone el desafío por tener y tener, y decía algo que me llamó mucho la atención, aquí están marchando los que ganan 300.000 pesos, que llegan angustiados a fin de mes, pero la paradoja es que hay gente que gana 1 millón, que también, y 2 millones, y 3, decía él, de Techo, que conoce la realidad de Chile, vivió en Haití. Aquí hay gente que gana 3 millones de pesos y también llega angustiado a fin de mes, porque la meta la hemos puesto siempre fuera de nuestro alcance.
Entonces eso, aunque ganemos lo que ganemos, si la meta está fuera de nuestro alcance, sea cual sea nuestro límite, vamos a vivir con la lengua afuera. ¿Tú compartes algo de eso? Completamente. Si la pobreza no estaba por el número absoluto, el valor absoluto, yo estoy seguro que si hoy día pensamos en la línea de pobreza que tenemos y vamos a la edad media, serían todos pobres prácticamente, ¿verdad? Excepto el señor feudal o no sé. Sin duda, hay una carrera, hay un consumismo. Ahora, por otro lado, también a mí me parece que es tan lícito, por otro lado, que las clases medias y pobres y vulnerables históricas en Chile quieran tener un auto, quieran tener una casa en la playa, quieran tener un plasma. Me parece lícito. Me gustaría que viviéramos todos en no desear tanta cosa, pero esa es una carrera que nos hace mal. Ahora, entre todo esto, cuando yo veo una marcha que tiene 1.200.000, 300.000, comparto, no es un grupo reducido que está detrás de algo preciso, sino que es un sentimiento bastante nacional y, como me refería antes, es la preocupación del otro. Y yo veo ahí en esa preocupación del otro, una preocupación del otro que tal vez no podamos hacer tanto, porque esto de meterle plata así rápido en ese sentido de urgencia, que comparto con Genaro, pero también tiene riesgos, ¿verdad? O sea, meter plata a veces genera frustración. Sí. O sea, cuando hoy día tenemos una educación superior muy, muy masiva, cobertura casi de país desarrollado, pero a la vez de la mano una frustración muy grande porque esa no te da el estatus que te daba 30 años atrás, hay frustración, o sea, hay caminos que se hacen difíciles. Pero en todo esto yo destaco de repente, parece que no tiene nada que ver, pero tiene algo que está muy persistente en mi cabeza, una participación como la de Javiera Parada ayer, donde llega una persona que uno podría decir tiene todo el derecho para ser la más incendiaria de todo Chile, y llega y manda un mensaje de unidad, de ver el futuro, de dialogar, de preocupación por el resto. Salirse ella, ahí hay un anticonsumo, salir ella del primer plano, no estar en la tarima, en la palestra, y poner al resto más adelante. A mí me llena de... Actualicemos quién es Javiera Parada y qué es lo que dijo Javiera Parada. Yo me sumo a decir que hablaba Mariana que vamos cambiando de estado de ánimo. Ayer estábamos mejor con los primeros días con terror, después con angustia. Tú también hablaste de los estados anímicos, ¿no? Y fíjate que ese gesto de Javiera Parada de ir a la Moneda con un grupo de personas de distintas tendencias, muy variado, con entrar al revés de algunos dirigentes a quienes yo critico públicamente aquí, lo digo... A los del Frente Amplio. Sí, algunos a quienes respeto y algunos a quienes respeto bastante, pero creo que cometieron un error, un acto de mezquindad de no aceptar la invitación del presidente de la República a dialogar, ¿no? El Partido Socialista es el que menos debiera haber cometido ese error. Recordando la figura de un presidente Allende solo en la Moneda que fue abandonado por su propio partido cuando intentó buscar una solución pacífica, un plebiscito que a lo mejor habría evitado el golpe de Estado. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión... Pero en cambio, lo que tú dices, Javiera Parada tuvo un gesto radical que me parece que da la luz de la nueva política dentro de su propio sector, de la nueva política que hay que construir, de la nueva política que hay que hacer. Y yo rescato ese gesto porque al mismo tiempo creo que la izquierda, porque yo me siento de ese mundo, tiene que ser clara, junto con participar en estas manifestaciones, en condenar sin ambigüedad la violencia, venga de donde venga, así como condenamos las violaciones de los derechos humanos, como condenamos los exabruptos que pueden cometer las fuerzas policiales en la calle, y hay que condenarlas, como esa escena horrorosa que acabamos de ver hoy día en Valparaíso, en que unos carabineros le estaban pegando palos de manera absolutamente gratuita a gente que iba en la vereda, que se les pasó la mano, una torpeza total. También tenemos que condenar ese atentado brutal que lamentablemente es con el que parte todo este movimiento, que fue incendiar estaciones de metro, que eran los que usaban personas del pueblo, y que es una conquista democratizadora del país. Entonces yo creo que me parece que tú apuntás muy bien que ahí en ese gesto de entrar a la Moneda,
de Javiera Parada hay un signo tremendamente esperanzador de una nueva política, porque también esto es una crisis política, sí. Una nueva política que hay que hacer. Sí, claro. Perdón que insiste en esto. Yo creo que hay un tema de urgencia. Y lo peor que nos puede pasar, respetando absolutamente, es tratar esto como un problema que lo es en su profundidad y que ahí viene la solución cultural. ¿Pero porque son excluyentes? ¿Son excluyentes? No, no son excluyentes. Pero lo que pasa es que la agenda de hoy día es muy dramática. Yo, por ejemplo, he estado hoy día reunido con un grupo de economistas y planteaban de que el sueldo mínimo de 300.000, que el presidente lo elevó a 350 con aporte fiscal, perfectamente bien podría ser un sueldo mínimo de 350 y el aporte fiscal llevarlo a 400. Entonces uno dice, claro, mira, fíjate que Arriagada está hablando de puras plata. No, estoy hablando de una cosa del tipo que no llega al fin de mes. Y esa persona está muy complicada. Y si yo le digo a la señora de que su pensión se va a mejorar en un 25%, quiere decir que en vez de recibir 12 cheques va a recibir 14. Claro, para mí es nada, porque yo pertenezco a un mundo económico más sólido, pero para ella es mucho. Sí, pero entonces mi problema... Espera, pero si ¿por qué el 20 no logró nada? ¿Por qué el 25 va a lograr algo? Bueno, porque de eso se trata, de que encontremos una respuesta a una agenda inmediata. Sí, pero perdón, es que si le subes de 300, una cosa es que hay aporte fiscal, pero otra cosa es que tú obligues al privado a pagar 300, que los grandes lo pueden pagar, a las pymes a lo mejor te están escuchando y te dicen, señora Regada, en su casa, señora Regada, yo no puedo pagar 350 a las más pymes, las chiquititos, porque tengo que cerrar. Entonces el remedio puede ser peor que la enfermedad. La solución en ese caso es que eso sea un aporte fiscal. Aporte fiscal es distinto que obligar al pyme. Pero que se acredite. Pero lo que no podemos es que la gente hace una manifestación tan fuerte, una demanda tan clara, y no hay una respuesta inmediata. Yo creo que ha habido respuestas insuficientes, pero están puestas sobre la mesa. Y ahí, colgándome del tema de Javiera Parada, que tú casi te confundiste y dijiste Javiera Carrera. No podría, Doña Javiera Nuestra Carrera. Javiera Carrera de hoy, porque de verdad que creo que ha sido muy importante los gestos que ella ha hecho. Aquí, o sea, a mí me parece que una de las cosas importantes que ella hizo fue reivindicar la democracia, defender la democracia como un método para resolver estos problemas. Entonces, no basta con que el presidente diga, mire, sabe que vamos a subir el 20% tal cosa. Basta que él tiene que poner eso sobre la mesa y tiene que sentarse a dialogar. Y son las instituciones democráticas las que tienen que ponerse de acuerdo. Y a lo mejor no serán 20, serán 25. Pero ese debate tiene que darse institucionalmente. Y a mí me parece que ese es el punto importante. Más que, o sea, ya, el presidente ha propuesto algunas cosas, a lo mejor son insuficientes. Yo creo que los partidos no se pueden negar a la conversación y que tienen que buscar un acuerdo, el que sea el mejor posible. También pensando, porque esto puede sonar súper impopular hoy día, porque decir, mira, soltemos la plata porque la gente la necesita. Es verdad que la gente la necesita, pero yo les puedo decir que si, no sé, nosotros trabajamos con colegios, si la subvención no sube y se disminuye de 44 a 40 horas, si se aumenta en 5% la cotización previsional, si además el sueldo mínimo, nosotros en general no tenemos a nadie que gane el sueldo mínimo, pero muchas empresas o colegios o instituciones incluso sin fines de lucro como somos nosotros, o sea, no vamos a poder hacer eso. Entonces, ¿cómo se financia eso? Si el Estado lo pone todo, y yo creo que puede ser, que yo estoy abogando porque
porque haya más mano ancha, ¿ya? Pero ¿hasta qué límite? Insisto en el equilibrio, porque tampoco nos puede pasar lo de Argentina, que terminemos con un país lleno de subsidios. Y fíjense ustedes que, yo no me puedo olvidar de que Venezuela era el país más desarrollado de América Latina el año 2000 y que Argentina era mucho más desarrollado que nosotros hace poco tiempo. Y hoy día Argentina tiene 30% de pobreza. No tiene alcantarillado en la ciudad de Buenos Aires en un tercio de su población. Entonces, perdón, es súper fácil, yo creo que hoy día, tratar de responder a estas demandas. Yo creo que hay que poner más recursos sobre la mesa, de todas maneras. Pero hay que tener... Hay que pagar más impuestos. Sí. Bueno, hay que elevar y los también, impuestos. pues, y también... Y te digo, eso es fundamental. Si queremos tener un país viable, tenemos que ser capaces de atender a una demanda de la gente. Si no, este modelo está quebrado. No tengo duda de eso. Por eso el equilibrio. En esta conversación. Estamos hablando recién de que convirtamos esta sociedad en más conversación, hacer el ágora, hacer como los griegos. Que no pongamos solamente el teléfono, el auto de alta gama, porque entonces nos deshumanizamos, pero queremos hacer soluciones con plata. Entonces, no entiendo mucho. Pero yo quiero ¿Se trata de plata o no de plata? Escuchando esto, perdón. ¿No hay derechos? Sí, no hay derechos. Sí, yo estoy de acuerdo. Sin una partida presupuestaria. Sí, pero Cuando hablamos de educación, estamos hablando del derecho a la educación. Si no hay partida presupuestaria, no hay educación. Es que si estamos hablando de seguridad en los barrios y no tenemos carabineros, vale decir, presupuesto para seguridad en La Pintana, el derecho no existe. Entonces yo lo que digo es que la discusión del dinero no es una discusión espuria. No, es la cosa fundamental. ¿Es si tenemos muchos carabineros o es donde tenemos los carabineros? Bueno, te quiero decir algo. Yo creo que el presidente Piñera, cuando estalla esta revuelta social, por decirlo así, no sé cómo llamarla, sale al país y da una cantidad de medidas. No sé cuánta gente había en la calle antes de eso y muchos pensaron que esto iba a disminuir la presión social. Y hoy día tuvimos 1.200.000 personas en la calle. Claro. Mañana va a salir con otra lista y mayores promesas, porque él tiene un estilo cosista, de tener una lista, y lo hace bien a lo mejor en esa línea, pero yo creo que aquí lo que falta es una visión política. Aquí lo que falta, lo que se desplomó, se desintegró fue la política. Claro. La política quedó convertida en P minúscula. Se perdió la gran política, no sé si la hubo, es un término nietzscheano un poco antiguo y quizás puede sonar un poquito filosófico en esta conversación, extremadamente filosófica. Se derrumbó la política y la bronca o la molestia de la gente es con la clase política también y con la manera de hacer política. Hay una crisis de representatividad feroz, y esto es transversal, no es un tema de la derecha solamente, de derecha a izquierda. Entonces, está bien, hay urgencia económica, estoy de acuerdo, y es la autoridad, yo no me atrevo a emitir juicios técnicos sobre lo que está diciendo Genaro y confío en una persona con una trayectoria que respeto mucho, pero también es que hay una crisis política gigantesca y si no sabemos leer bien eso, vamos a empezar a tirar medidas, vamos a caer de nuevo en no darse el tiempo de pensar con responsabilidad y con inteligencia y leer bien los signos de los tiempos. Yo creo que no hemos leído la sociedad chilena. O sea, aquí está sobrepasado no solamente la economía, está sobrepasada la política. Y lo peor, que yo siento que la clase política no da el ancho. Es una cosa que la repite toda la gente en la calle, todos ya. No da el ancho. No tenemos una clase política de gran calidad para enfrentar una crisis de esta envergadura. Pero eso no pasa, quiero aclararlo, por hacer asambleísmo, ni generar aventuras constitucionales así como irresponsables. Pasa por pensar ¿cuál es la política que vamos a hacer ahora? ¿Qué política queremos hacer? ¿Cómo podemos transformar nuestra política? ¿Cómo podemos mejorar nuestra política, en primer lugar? Y cómo enfrentar esta crisis de representatividad tan gigante, de pérdida de confianza. Si aquí se desplomó completamente la confianza en la clase política. Entonces, es una crisis que tiene una dimensión social muy importante, pero es una crisis que tiene una dimensión política muy importante. Y lo que se cayó el gobierno fue justamente que la mesa de técnicos dijo que había que subir 30 pesos y era verdad, en términos estrictamente económicos, era lo que había que hacer, pero no hubo nadie que dijera desde la política, a ver, cuidado. Sí. Teníamos el Instituto Nacional ardiendo. Sí. Todas las grandes estallidos sociales han partido con alzas de combustible. Nadie pensó. O sea,
Se está haciendo una ¿Sabes política... cuánto era la discusión? Eran 8,6 millones de dólares. Claro. Ricardo. Ahora, Y lo resolvió un resultado tecnocrático. Dijo, no importa. La tecnocracia. Una mesa ¿entiendes? técnica, una mesa Sí. técnica. Y hoy día Pero estamos estaba por hablando ley, de estaba 300... por ley. Imagínate. claro. Estaba fijado Sí, por ley. sí, estoy de acuerdo, Entonces, pero- obvio que la política falló. La claro, política Ricardo, falló. ahí, claro, uno de repente tiene reglas que nos hacen convivir mejor y una regla que nos establecimos desde el Estado era tener un reajuste del metro de cierta forma que pareciera objetivo y no sujeto a los muñequeos o presiones particulares. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno determina prioridades en función de los grupos que presionan, y uno recorre, yo la verdad es que no soy sociólogo, pero sí me meto en las marchas, converso con los alumnos. Este no es un tema, yo no creo que esta haya sido una marcha, a pesar de lo masivo que es, principalmente de la clase empobrecida de este país. No se veía al menos eso. Ese no es... Los más empobrecidos, no creo que estaban ahí, no son los que la llevan en Twitter, ni posiblemente los que responden más encuestas. Entonces, cuando Perdón, uno... ni los saqueos eran de harina y arroz, eran De plasma. de plasma. No, No era de pobreza necesariamente este problema solamente. Habrá muchos que sí tienen pobreza, obvio. Exacto. Lo que yo he visto, la gente menos privilegiada está preocupada de cosas muy mundanas, o sea, muy del día a día, cotidianas, del transporte. No está necesariamente preocupada de la rebaja del TAG, entendiendo que hay, por cierto, cada vez más gente que transitan. O sea, a mí me suben... quiero Sí, perdón. quiero decir nomás de que cuando uno establece las prioridades por la calle, por la voz, lo que tiene es lo que encontró hace muchos años en una tesis de doctorado John Panzer, del año 87, su tesis en Chicago, que la estructura de aranceles, o sea, de protección a las industrias que existía en Chile, estudió la estructura que había, donde había más protección, no tenía que ver con nada que tuviera que ver, por ejemplo, con bienes más meritorios. Por ejemplo, menos aranceles o menos impuestos para el pan o para los libros, si uno quisiera potenciarlo. Tenía que ver exactamente con dónde estaban los gremios empresariales y sindicales más poderosos. Exacto. Entonces, uno tiene que pensar, yo creo que el ejercicio de pensar, dialogar, estructurar con una política, yo creo que política significa o tiene una acepción de priorizar también, en un sentido, digamos, una visión. Priorizar, los invito a que priorice cada uno. Hacer política en grande, volver a la política en grande. Prioricemos, Genaro. ¿Qué haría yo? Claro. Inmediatamente. Sí, ahora. Inmediatamente haría 3 cosas. A ver. Una reforma tributaria rápida, en la cual saquemos a lo menos 1.000 millones de dólares que lo podemos sacar de la excluyendo la no integración, el impuesto a los más ricos, te salen 160 millones, tú tienes 1.000 millones de dólares ahí. Eso lo puede sacar luego. Si el presidente de la República le ordena a su ministro de Hacienda que haga esta negociación la puede hacer. ¿Con quién? Con los que fueron a conversar con él. Segundo lugar, una cosa en materia de reforma previsional. ¿En qué sentido? El presidente de la República hizo un conjunto de ofertas. El 80% de eso ya había sido convenido en conversaciones con la democracia cristiana. Yo lo que digo es que podríamos aumentar de una manera racional el pilar solidario, extenderlo a aquellas personas que están fuera del pilar solidario, pero que son una clase media que ha impuesto habitualmente y que tiene remuneración muy baja. Bueno, ese es el PBS, esa es la segunda parte del pilar. Estoy de acuerdo. Que también se le aumentó en un 20% en esta... Claro, estoy de acuerdo. Eso se puede hacer y eso tiene un costo. Y a continuación, creo que es muy importante, por ejemplo, si en estos días
se sacara el tema de los fármacos. Y cuarto, para terminar, un cambio de gabinete. Porque realmente en este cuadro la gente quiere que el modo como se estaba haciendo esto se agotó. Te voy a preguntar luego sobre el cambio, porque tienes una experiencia que no tenemos los demás sobre cambios de gabinete. ¿Qué experiencia? Priorizano, a ver, esta yo estoy de acuerdo, como sigo creyendo que hay una crisis política de envergadura gigante. Claro, el cambio de gabinete, no sé si va a ser la solución definitiva, pero yo haría el cambio de gabinete en buscar rostros. Aquí voy a decir algo a lo mejor que puede sonar un poco fuerte, pero voy a citar a Evelyn Matei, que me pareció bien acertada en lo que dijo. Menos gente de la Católica y más gente de la Chile. Más rostros de clase media real y es decir, la sensación que hay es que quienes toman las decisiones son aquellos que viven en los mejores barrios. El club, ¿no es cierto? Es un club y probablemente hay gente muy buena, no digo que no sea competente. Yo metería a Carla Rubilar, que me parece una persona que ha demostrado empatía, liderazgo, corajes, asertividad, alguien como ella. Más rostros como ella en el gabinete. Fíjate lo que te voy a decir. Yo sé que aquí me van a querer matar, porque la derecha más lo odian. Creo que una persona como Manolo Sandón, que a lo mejor se arranca con los tarros, de todos los políticos de la derecha, yo sé que produce urticaria, pero tiene calle. Yo pienso lo mismo. Tiene conexión con la realidad, fue alcalde de un lugar. Pero ese tipo de movidas radicales, gestos profundos, necesitamos gestos. ¿Ves a Piñera haciendo movidas radicales? No lo veo, pero nunca hay que perder la esperanza en el ser humano. Y siempre hay que abrir la posibilidad de que pueda hacerlo. Y yo le quiero pedir al presidente de la República hoy día que de verdad tenga el coraje, la valentía, la inteligencia de entender que estamos ante una crisis inmensa que todos los chilenos no queremos, es despertarnos mañana, sobre todo la gente más humilde, poder llegar a trabajar, la gente que está trabajando en pequeños negocios, que no le destruyan su negocio. Y esto no puede seguir, este estrés político-social no puede continuar indefinidamente. Necesitamos la mejor inteligencia, la mejor imaginación. Y yo le pido al presidente de la República, no le estoy pidiendo que esté renunciando, porque me parece una irresponsabilidad. No quiero ser lago aquí porque parezco como un lago 2.0 de ninguna manera. Sí, un lago con el dedo. No. Quiero pedirle como ciudadano que por favor haga un cambio radical, profundo, de estilo dentro de su gobierno, que realmente tiene que renovar políticamente, llevar inteligencia política, inteligencia emocional, hacer un cambio de verdad, que no sea un maquillaje y que no sea como una estrategia que uno sienta que está haciendo como la pillería para tratar de decir que está haciendo algo que no lo está haciendo. Yo me imagino que debe ser muy difícil estar en sus zapatos. Creo que hay que en ese sentido, ¿empatizas con el presidente? No es santo de mi devoción, yo no voté por él. Y advertí que no era la persona que yo creía, porque mucha gente de la derecha decía que era el mal menor. Bueno, ahora tienen que bancarse el mal menor. Estamos votando por Piñera, tiene todos estos defectos, pero es el mal menor. Es una persona inteligente, yo no estoy negando eso. No quiero atacarlo personalmente porque no quiero caer en los mismos vicios que estoy criticando yo de la vieja política mezquina, pero yo creo que se necesita que el presidente no tenga puros yes men a su alrededor, sino que tenga asesores, no gente que le diga sí, presidente, está todo bien. Esa corte cerrada, porque eso ha demostrado en estos días, está completamente cerrado, encapsulado a la realidad. O sea, yo le pido de verdad, yo soy un ciudadano común, no soy un politólogo, no soy experto en política, pero creo que se requiere radicalidad. Pero radicalidad bien pensada, no solamente una trampa, es decir, voy a hacer esto para que parezca que sea auténtico, tiene que nacer de una convicción. Ojalá que sea posible. Mariana, prioridades. Sí. No, pero antes de la prioridad quiero referirme a lo mismo, porque yo creo que el presidente también debiera exponerse menos él. O sea, sí, primero, hoy, en estos días, que han sido días tremendos, bueno, sale él todas las noches a decir algo. Cuando uno sale tantas veces, o sea, equivocarse es muy posible. Pero da la impresión de que él no deja a su equipo, no lo empodera tampoco, y creo que su equipo y él mismo están desgastados. Entonces, la manera de recuperar credibilidad tiene que ser armando un equipo al cual también él le delegue funciones. Y ese equipo tiene que tener más empatía con la gente, porque lo que ha fallado en el gabinete y en él mismo es la falta de
inteligencia emocional, de entender, de ponerse en el lugar del otro. Han tenido que pedir perdón por frases que se han dicho, pero son frases que les salen del alma y resulta que requiere tener gente que sea empática. Y yo comparto 100% contigo. Yo creo que la intendenta ha sido la voz más empática o la única voz empática que ha habido en este momento. También el general Iturriaga. Nos ha sorprendido a todos, ¿no? Pero claro. La señal de poner, supongo que están pensando en el ministro, ¿no? Por favor, no, en absoluto. La señal es por favor. En absoluto. O sea, imagínate, o sea, nada más lejos de eso. Ahora, prioridades. Yo creo que el tema de narcotráfico es severo. Y ahí hay que buscar, o sea, este país está sin inteligencia. O sea, no puede ser... En los dos sentidos. Sí, pero en la inteligencia de prever. Inteligencia emocional, inteligencia política e inteligencia verdadera. Pero esta inteligencia de prever los conflictos, claro. O sea, no puede ser porque esto fue un atentado demasiado grave. O sea, yo lo puedo equiparar, aunque no hubo muertos, pero a lo que han sido los atentados en Europa, donde a la gente la han encontrado pronto. Y aquí, de verdad, que es como, ¿quiénes fueron los que estuvieron detrás de los ataques al metro el día viernes pasado? No tenemos idea. Yo creo que el narco ha estado presente en las manifestaciones violentas en las poblaciones. O sea, todo el mundo dice los autos, los camiones, y uno también escucha de personas que viven en esos sectores. Entonces, creo que ahí hay otro tema que es prioritario. Yo perdía la autoridad. Ricardo Paredes, sí, en la misma línea, creo que lo primero es restaurar y garantizar el orden. ¿En qué sentido? De equilibrar ese difícil equilibrio de hacer cumplir las reglas que nos hemos dado como sociedad y respetar a las personas. O sea, cualquier abuso, cualquier violación de derechos humanos tiene que ser perseguida, sancionada. Eso yo creo que es prioritario, darle una señal clara a la sociedad. Para garantizar la permanencia de ese orden, yo creo que hay que meter inteligencia. O sea, uno no puede tener sistemáticamente todos los días el Instituto Nacional en un lugar así de chico. Sin identificar a quienes son. Identificar, o sea, en 2 por años. ejemplo, eso es una pésima cosa. Pero ahora creo que hay, yo diría, 3 cosas que a mí me parecen muy importantes. Previsión social, sin duda. Pilar solidario, potenciarlo. En la línea, no sé si en la magnitud, pero en la línea de lo que se ha propuesto. Remedios también, porque atacan a 2 grupos que son bien vulnerables, los viejos. Transporte, hoy día particularmente duro, es un sacrificio muy grande cruzar la ciudad. Personas que se demoraban 2 horas, o sea, 2 horas para allá y 2 horas para acá. Eso o sea, ahora se demoran 4. O sea, si hay un porcentaje de la población que tarda, que pierde 3 horas a 4 horas todos los días en llegar a su casa al trabajo, es una bomba de tiempo inexorable. Bueno, yo creo que el hecho que hayamos tenido tantas personas en Santiago en esta manifestación Vilas de Concepción, no estoy desmereciendo la manifestación, pero aquí fue multitudinaria, es porque Santiago tiene un problema de fondo, profundo, que nace de un transporte que en vez de democratizar, segrega. De ahí partimos, una ciudad invivible para mucha gente. Y por último, pues, tengo 2 elementos más. Uno, niñez, salas cunas. Y por último, estos jóvenes que están en el límite de la delincuencia, hay que recogerlos, los que han abandonado. Los ninis. Exactamente. En la delincuencia. Y ese es un caldo de cultivo para generaciones futuras. No se refieren no a los ninis, ¿qué otra generación? Los 200.000 jóvenes desertores escolares. Claro. Pero también los ninis. O sea, yo creo que son los 2 y esos son como 500.000. Ahora, hay un tema que nos vamos a hacer una pausita y a la vuelta cada uno vuelve con su cierre. ¿Les parece? Hacemos una pausa aquí en Televisión Nacional porque siempre es mejor hablar. ¿Ya?
¿Ustedes se sienten parte del memorial de la política? No, Venga. no tanto, pero... Lo que pasa es Estamos que al no- aire, y obvio que estamos al aire. Yo ahí quiero Esto es decir una algo. conversación. Quiero decir que primero que estoy emocionado, primero porque soy un profesor de literatura, invitado acá a un debate a hablar sobre política chilena. Eso es inédito, yo creo. Agradezco su Parte invitación. de los cambios del nuevo yo Chile, creo. Cristian Vázquez. Pero yo veía a General Arriagada en la época de esa épica, la gesta épica que tuvimos del no. Y yo lo miraba en televisión y veía sus análisis, y seguía también a Mariana. Y estar acá con ellos, verdaderamente, yo creo que en el mundo mesopotámico, cuando había un problema, en la vieja Mesopotamia, se iba a consultar a dos grupos. Primero los sabios de la tribu y después los jóvenes, antes de tomar la decisión. Pero eran dos consultas. No solo los jóvenes y no solo los sabios de la tribu. O sea, tampoco hay que caer en esta especie de glorificación de lo juvenil que ha criticado también Peña, y tampoco quedarnos solamente en la gerontocracia política. Entonces yo creo que ahí... Yo estoy enteramente de acuerdo contigo. Yo creo que la generación que hizo o que hicimos la concertación está superada. La concertación no podemos vivir de las nostalgias. Yo casi no voy a las celebraciones del 5 de octubre porque no tiene sentido al cabo de 30 años estar en lo mismo. Pero tienen algo que decir. Pero lo que sí es claro es que, no obstante eso, uno tiene el deber de escribir, Por supuesto. de hablar y de dar opinión. Obvio que sí. Y no buscando un trabajo, porque no es eso. Uno está libre de esa cosa, Esa por suerte. fue nuestra épica, ahora viene otra. Claro, Ay, otra ¿Pero qué gente. quiere decir? Que, por ejemplo, Mariana, ¿tú no estarías disponible para un llamado? Lo que pasa es que yo creo que las personas que estuvimos en los gobiernos de la concertación, hoy día no estamos cuestionados. Entonces, hay que buscar personas nuevas o personas, no solo nuevas, pero que no estén tan teñidos con una historia que hoy día está, yo creo que injustamente, muy cuestionada. Creo que injustamente, porque yo creo que se hicieron muchas cosas. Este país avanzó, hubo un espíritu, un proyecto de país, hubo más unidad, pero hoy día eso no sirve. Sí, entonces, pero parte de lo que dice mucho que el presidente no ha hecho cambios es porque le cuestan encontrar nombres. Por ejemplo, para Interior. Porque un ministro de Interior, y eso uno se puede referir a la historia o reseñar la historia, los ministros de Interiores tienen periodos, son estas crisis. Sí. No sé si hay algún ministro de Interior que haya resistido una crisis de este tamaño. O sea, no es gran cosa decir que Chadwick, lo más probable es que tarde o temprano va a dejar el gabinete, ¿no es cierto? No estoy ni pidiendo la renuncia ni nada de eso, estridente y inadecuado. Pero sería más o menos evidente. Pero su gente cercana te dice, el presidente ya ha pasado por esta crisis y no le ha encontrado mucha vuelta como reemplazarlo. ¿Hay nombres? Pongamos nombres, a ver. Yo no me metería en el tema de los no, nombres. tampoco. Sinceramente creo que es una cosa bien mezquina cuando uno está en esto y en esto. Yo tampoco me metería en el problema de pedir tal o cual ministro que salga. No, porque Lo no- que sí creo es que es urgente un cambio de gabinete. Eso, el Mercurio de hoy día traía 7 opiniones. 6 estaban a favor del cambio de gabinete. La Evelyn Matei planteó que debían salir 8 ministros, ¿me entiendes? Entonces, eso está, y yo creo que el presidente, porque tú decías una cosa que era muy importante, que el discurso fuera seguido por actos. Y entonces el discurso del presidente tiene que seguir por actos, y él tiene pocos recursos. El más importante es un cambio de gabinete. Ya. ¿Me entiendes? Y creo que hay que dejarlo tranquilo, porque si Ricardo, empezamos a Cristian. meternos en eso, en vez de Sí, no pautearlo, no pautearlo. No pautearlo. ¿Tú, Ricardo, crees que un cambio de gabinete es tan importante? Yo creo que a veces un cambio de gabinete da una señal. Sí creo también que en este momento que ha sido duro y estamos en el medio, en la parte más dura todavía, falta por salir, por relajar a la gente, no sería bueno que llegue alguien para quemarse o entrar medio quemado y por lo tanto terminar de desgastarse y tal vez de aquí a una semana o 10 días tal vez hacer el cambio. Pero creo yo que haberlo producido en medio de esto,
si se hubiera producido anteayer el cambio de gabinete, posiblemente el nuevo gabinete ya estaría 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 muy quemado. desgastado. Yo creo que no sacamos nada con traer nuevos ministros si estos no tienen autoridad. Aquí lo que se ha perdido, miren lo que voy a decir, va a parecer esto como un discurso muy conservador, pero yo creo que se ha perdido el sentido de la autoridad, la vieja autoritas. No autoritarismo. Lo que ha pasado es que los líderes que hay disponibles y visibles no generan sensación de autoridad en la población. Y se pierde el sentido de la autoridad en el colegio, se vio en el Instituto Nacional, eso fue feroz, ahí se perdió completamente el sentido de la autoridad. Y necesitamos nuevas autoridades, nuevos ministros que tengan un temple, una estatura, un sentido de la autoridad que genere admiración. El general Iturriaga, ustedes estaban diciendo, yo no estoy diciendo que haya que caer en la tentación de llevar a los militares. Fíjense qué curioso, yo creo que generó una sensación de autoridad, sin necesidad de decir estamos en guerra. Cuando dijo, yo no estoy en guerra con nadie, la serenidad con que habló, el temple con que habló, es su autoridad. Y yo creo que aquí han perdido todo el sentido de la autoridad, se ha perdido completamente, en todas partes. No hay ni un respeto de nada. Tú que miras un poco más de lejos, ¿a quién ves generando autoridad? ¿A quién ves generando ese respeto? Yo lo veo, por ejemplo, los veo en la sabio de la tribu. Una persona como Gastón Sublet, me parece a mí, genera sensación de autoridad. Mira lo que te voy a decir. Ministro de un Interior, hombre Gastón sabio. Sublet. Pero llamémoslo, genera autoridad, sin ser autoritario. No necesita levantar la voz, ni gritar, ni decir estamos en guerra. Genera autoridad. Eso es una cosa que es muy importante. Y lo otro que me preocupa es esta desafección de estos niños, nani, como se llama. Vi imágenes de destrucción, intentos de destrucción de la Universidad Católica hoy día, de una parte de la Universidad Católica, lo del metro, la destrucción del espacio público. Qué poco cariño tenemos o tienen quienes están en las manifestaciones. No digo los manifestantes pacíficos que han sido ejemplares hoy día, los que están destruyendo por el espacio público. Si es el espacio público el que ha sido herido y dañado en estos días, ¿por qué tenemos esa desafección por el espacio público que todos compartimos? Eso yo creo que también hay que recuperarlo. Es que el espacio público, lo público, hay que recuperarlo. Porque hay una desvalorización de lo público, una valorización de lo privado, el individual. Pero lo público está deteriorado. Mariana Ewing, Cristian Barken, Ricardo Paredes, Genaro Regada, muchísimas gracias por venir a hablar aquí al canal público. Gracias. A propósito, el canal público. Sí. Qué bueno. Gran honor. Está bueno, ¿no? Sí, que siga siendo canal público, obviamente. Y que sigan habiendo tantos espacios de conversación como este. Sí. Lo necesitamos urgente. Eso. La belleza del hablar. La belleza de conversar, la belleza de pensar, la belleza de pensar. Buenas noches, que esté muy bien. Gracias por venir. Gracias.